Hola amigos de YouTube, estamos aquí desde un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les voy a enseñar a realizar un interruptor por medio de aplausos para encender un foco, siendo programable de 1 hasta 8 aplausos para encender el foco, siendo siempre un solo aplauso para apagarlo. Y bueno, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de allí abajo para recibir notificaciones de mis nuevos videos. ¡Vamos allá! Los componentes que utilizaremos serán los siguientes. Tenemos un CD4017, un NE555, un temporizador, un MOC 3021, un transistor 2N2222A, un capacitor de 47 microfaradios 16 volts, un diodo LED, una resistencia variable o un potenciómetro de 100K, 4 resistencias de 1K, una resistencia de 100 ohms, una resistencia de 330 ohms, una resistencia de 10K y una resistencia de 100K. Voy a explicar el funcionamiento del circuito. Como podemos ver, nuestro circuito está energizado por una fuente de 5 volts, excepto la lámpara que está energizada con 220 volts de corriente alterna. Cabe destacar que un circuito se lee de izquierda a derecha. Lo primero que podemos apreciar en nuestro circuito es este potenciómetro de 50 kΩ, el cual cumple la función de variar la sensibilidad de recepción de aplausos de nuestro micrófono. Luego podemos ver que tenemos un transistor, el 2N2222A, el cual es NPN y su funcionamiento es el interruptor electrónico. Debido a que este le indica a nuestro temporizador, es decir, al NE555, cuando el micrófono detecta un aplauso, cabe destacar que cuando el NE555 recibe la señal enviada por el transistor 2N2222A, el mismo manda un pulso hacia un LED y hacia nuestro circuito integrado CD4017. Ustedes se deben preguntar, ¿por qué manda este pulso a un LED? Es para indicar la captación del aplauso y tener una referencia para probar nuestro circuito antes de conectarlo a la parte de potencia. Siguiendo con el CD4017, el cual es utilizado para configurar la cantidad de aplausos que necesitaremos para poder lograr encender nuestra lámpara. Se puede configurar desde 1 hasta 8 aplausos para el encendido de la lámpara, siendo siempre un aplauso el necesario para apagarla. Después tenemos el MOC 3021. Este nos sirve para aislar la parte del circuito electrónico, es decir, la parte de baja tensión, de la parte de potencia, la corriente alterna. Tengan en cuenta que deben tener mucho cuidado, porque esta es la parte de potencia, maneja alta tensión. Según el país que estén, esta tensión puede ser de 220 volts o de 110. Luego tenemos el PT136, el cual es un triac, y su funcionamiento es cerrar un contacto entre dos terminales para dejar pasar la corriente de salida cuando se le aplica una pequeña corriente a otra terminal llamado gate. Esta terminal llamada gate es la que recibe la corriente de activación. Bueno, ahora veremos las conexiones. Podemos ver que tenemos una entrada de 5 volts con el positivo negativo. Esto va a alimentar al circuito, excepto la parte de potencia. Esta es alimentada con 220 o 110 volts según sea su país. Bueno, tenemos un potenciómetro de 50 kΩ, el cual tenemos la primera pata conectada al positivo, la segunda pata conectada a una resistencia de 10 kΩ, que va conectada a otra resistencia de 1 kΩ, que va conectada a la base del transistor 2N2222A. También podemos ver que la anterior resistencia de 10 kΩ también va conectada al positivo de nuestro micrófono, y el negativo de nuestro micrófono va conectado al negativo del circuito.
Bueno, siguiendo por el transistor, podemos ver que el emisor está conectado al negativo y el colector está conectado con el pin 2 de nuestro temporizador N555, además de estar conectado a una resistencia de 100 kΩ que va conectada al positivo de nuestro circuito. Bueno, tomando como puntapié al N555, nuestro temporizador, podemos ver que su pin 1 está conectado al negativo, su pin 8 y 4 están conectados al positivo, el pin 6 y 7 van conectados a una resistencia de 1 kΩ y que va conectada al positivo y a un capacitor de 47 microfaradios de 16 volts que va conectado al positivo al pin 6 y 7 y el negativo va conectado al negativo. Bueno, después tenemos el pin 3 que es el de salida, el out. Este es el que va a mandar los pulsos y se conecta con la resistencia de 330 ohms que va a proteger a nuestro LED y con una resistencia de 1 kΩ que achica la corriente del pulso. Bueno, después el 3 va a una resistencia que va al pin 14 del CD4017. Después tenemos el pin 13 y el pin 8. Estos van al negativo. El pin 16 va al positivo. El pin 2 va a una resistencia que va al MOC 3021. La resistencia es de 1 kΩ. Luego tenemos el pin 4 y el pin 15 que están conectados. El pin 15 se conecta con el pin 4 si queremos que la luz se active con un aplauso. Si queremos que se active con 2 aplausos, el pin 15 va conectado al pin 7. Si queremos que se active con 3 aplausos, el pin 15 va conectado con el pin 10. Y así sucesivamente. Ustedes pueden fijarse en este cuadrito que si quieren, por ejemplo, que se prenda con 8 aplausos, tienen que conectar el pin 15 con el pin 11. Y bueno, según este cuadrito pueden ustedes ver más o menos a dónde tienen que conectar el pin 15 para tantos aplausos quieran. Bueno, como ven tenemos el MOC 3021. El pin 1 ya dijimos que se conectaba a la resistencia de 1 kΩ. El pin 2 se conecta al negativo. El pin 6 se conecta a la terminal 1 del triac y a una pata de la luz. Y el pin 4 se conecta a una resistencia de 100 kΩ y a la pata G de nuestro triac. Y el triac se conecta a la terminal 2, se conecta a una de las salidas de nuestra corriente alterna y otra de las salidas va a la lámpara. Bueno, ahora vamos a verlo armado en la protoboard. Ahora lo que vamos a hacer es probar continuidad. ¿Para qué vamos a probar continuidad? Pues sencillo, para saber si está bien conectado nuestro cable y para saber cuál es el negativo. Lo primero que tenemos que hacer es encender el multímetro. Si no saben usar un multímetro, vayan a la descripción, que ahí les dejo un video sobre cómo usar un multímetro. Lo que vamos a hacer es ponerlo en continuidad y poner la punta negra en el borde del micrófono y la punta roja en el cable soldado al negativo. Si hace un pitido significa que hay continuidad, o sea que está bien soldado y es negativo. Bueno, ahora vamos a hacer una prueba de continuidad antes de conectar la parte de potencia.
Para eso tengo mi multímetro acá y lo voy a poner en continuidad. Ahí está. Si no saben usar un multímetro, pueden ir a la descripción, que les voy a dejar el link a un video donde explico cómo usar un multímetro. Bueno, yo lo puse en continuidad y ahora vamos a hacer unas pruebas de continuidad. Viendo el diagrama, podemos ver que el pin 1, por ejemplo, va a negativo, o sea que vamos a poner una pata en la entrada del negativo y la otra en el pin 1 del N555. Y como ven, hay continuidad. Otra prueba que se puede hacer es, por ejemplo, el pin 8 y 4 van al positivo. Vamos a poner una pata en la entrada del positivo y vamos a probar el 4. Como ven, hay continuidad. Y ahora con el 8 hay continuidad. Como esas, hay otras formas de probar continuidad. Por ejemplo, con el CD4017, el pin 8 y el pin 13, que van a negativo. Vamos a probar pin 8 y ahora el pin 13. Continuidad hay. Bueno, otro pin que se puede probar continuidad es en el pin 16 del CD4017, el cual va conectado al positivo. Vamos a poner una pata en la entrada del positivo y la otra en el pin 16. Y como ven, hay continuidad. Otra prueba de continuidad que se puede hacer es en el MOC 3021, por ejemplo. Sabemos que el pin 2 va al negativo, así que vamos a poner una pata en la entrada del negativo y la otra en el pin 2 del MOC 3021. Y como ven, hay continuidad. Como esas, hay otras formas de probar continuidad en otros lados, en otros pines. Bueno, es importante hacer todas para probar que el circuito esté bien. Y bueno, una vez que sepan que está bien todo conectado, lo que vamos a hacer es conectarlo con un cargador de 5 volts. En mi caso, yo le corté la punta 1 para poder conectarlo. Ahí está. Cuando le corté la punta tenía 4 cables. De estos 4 cables solo usamos 2. 2 son de energía y 2 son de datos. Los de datos no los vamos a usar. Los que usamos son los que cuando lo miden con el multímetro le van a tirar 5 volts. Bueno, voy a conectar el toma corrientes, el cargador. Vamos a correr el potenciómetro al punto de inicio, lo más a la izquierda posible, y como ven, la luz se prende. Ahora hay que correr a la derecha, hacia la derecha, el potenciómetro de a poco hasta que el LED se apague. Ahí está. Como ven, se apagó. Y ahora vamos a probar. Un aplauso. A ver, vamos a correr esto acá. Un aplauso. Como ven, funciona. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser conectar la parte de potencia. Y bueno, vamos a ello. Para la parte de potencia tenemos un enchufe, un enchufe. También tenemos un portalámparas, algunos cables. Como ven, tengo conectado un cable blanco a una terminal del enchufe, el cual pasa por afuera de la lámpara, pasa directamente al circuito. Luego tengo otro cable conectado a la otra terminal de nuestro enchufe, el cual va a la primera terminal de una de las terminales del portalámparas, y la otra terminal le conectamos otro cable que pasa al circuito. Bueno, esto es una parte. Luego, estos dos cables, ¿dónde hay que conectarlos? Pues para eso utilizaré otra protoboard por seguridad y conectaré esto así. Vamos ahí y ahora.
El cable blanco va a la primera pata del triac y el cable rojo va a la segunda pata de nuestro triac. Y así quedaría la parte de potencia. Obviamente hay que cerrar todo. Vamos a cerrar. Esto hay que darlo vuelta después. Ponerlo en una plataforma. Para eso yo tengo una madera por acá. Y ponerle la luz y bueno. Bueno, lo pongo en la madera, le pongo un foco y lo probamos. Bueno, como verán, ya tengo todo montado en una madera. Tengo nuestro foco, nuestros portalámparas. Acá tengo conectado nuestros cables, nuestro cargador y nuestro enchufe. Y bueno, ahora vamos a probar. Ya tengo todo encendido. Corrí el potenciómetro hasta el punto en que se apagara el LED y la luz. Y ahora vamos a probar. 1, 2. Apagamos. 1, 2. Apagamos. Ahora vamos a probar con 3 aplausos. Bueno, con 3 aplausos vamos a probar. 1, 2, 3. Se prende. Ahora la vamos a apagar. Y ahora vamos a poner el pin en la posición en el pin 1, porque cuando conectamos el pin 15 y el pin 1 se activa con 4 aplausos. Vamos a probar. Ahora vamos a probar con 5 aplausos. Bueno, vamos a probar con 5 aplausos. 1, 2, 3, 4, 5. Se prende. La apagamos. Ahora vamos a probar con 6 aplausos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se prende. La apagamos. Ahora vamos a probar con 7 aplausos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se prende y la apagamos. Ahora vamos a probar con 8 aplausos, que va a ser el máximo de aplausos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se prende y con uno lo apagamos. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad es un proyecto bastante interesante porque se puede aplicar sobre todo en las casas. Es muy interesante de realizarlo. A mí me ha gustado, por lo menos. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal. Y bueno, en la descripción les dejo un artículo, el link a un artículo, al artículo escrito de la explicación de cómo realizarlo. Y bueno, chao.